Desperté en el piso frío y vi a mi hermano arrastrando mi cuerpo hacia el cobertizo. ¿En serio pensaba quedarse con todo fingiendo que yo estaba muerto? Mis manos temblaban, pero mi mente ya estaba planeando cómo atraparlo. Y créeme, no estaba listo para lo que hice después. ¿Cómo llegué aquí? Bueno, esta historia comenzó hace un mes. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Me llamo Alicia Herrera, tengo 56 años, y vivo en Guadalajara, en una casita que compré después de la muerte de mi esposo. Hasta hace poco pensaba que mi vida, aunque tranquila y un poco solitaria, era estable. Nada fuera de lo normal. Mis plantas, mi perra Canela, y mis visitas ocasionales a mi hermano menor, Rubén, con quien siempre tuve una relación complicada. En abril de 2023 sentí que él se estaba acercando demasiado, y no por cariño. Empezó a preguntarme por mis ahorros, por la casa, por los 50,000 pesos que yo tenía guardados para arreglar el techo antes de las lluvias. La primera señal rara llegó un martes, cuando entré a mi cocina y encontré a Rubén revisando mis cajones. ¿Qué haces ahí?, le pregunté, sorprendida. Nada, buscaba un abrelatas, me dijo, pero estaba en el cajón de los papeles, no en el de utensilios. Lo dejé pasar. Quise pensar que estaba exagerando, que mi hermano simplemente era torpe o despistado. Hasta hace poco pensaba que jamás sería capaz de dañarme. Pero 3 días después desaparecieron 5,000 pesos de mi cartera. No se lo conté a nadie, pero me dejó inquieta. Una noche me quedé despierta, pensando en la manera en que Rubén me miraba últimamente. Demasiado atento, demasiado disponible. Me daba flores, me ofrecía llevarme al súper. Quería saber dónde guardaba mis documentos. Esa amabilidad repentina no era normal. Luego apareció Claudia, su nueva novia, una mujer muy guapa, muy sonriente, pero con ojos que calculaban todo. Desde que la conocí sentí un escalofrío raro. Alicia, me encanta tu casa. ¿Y ya está pagada?, me preguntó la primera vez que cruzó la puerta. Sí, desde hace años, respondí. Ella y Rubén se miraron de reojo, rápido, como si hubieran hecho un cálculo. Fingí no darme cuenta, pero lo anoté mentalmente. El primer problema grande estalló el 15 de mayo, cuando fui al banco a retirar dinero para pagar un arreglo en el auto. La cajera me dijo: señora, aquí aparece un retiro de 20,000 pesos que usted hizo ayer. ¿Qué? Yo no vine ayer. Me enseñó la firma. Era mía, pero no lo era. Era una imitación torpe. Sentí un hueco en el estómago. ¿Quién hizo esto?, pregunté. Tal vez alguien con su tarjeta, respondió, encogiéndose de hombros. Esa noche invité a Rubén a cenar. Quería observarlo. ¿Y cómo te ha ido?, le pregunté, como si nada. Bien, todo tranquilo, dijo, pero estaba nervioso, moviendo el pie sin parar. ¿Ayer qué hiciste? Ataqué de golpe. Nada. Estuve con Claudia todo el día. ¿Fueron al banco? Se atragantó con el agua. ¿Al banco? ¿Por qué iríamos al banco? Yo sabía que mentía, y él sabía que yo lo notaba. Las semanas siguientes fueron una colección de detalles inquietantes. Encontraba mis cajones movidos, veía a Claudia sacando fotos discretas de mi sala, recibía llamadas extrañas donde alguien colgaba apenas escuchaba mi voz. Una noche, mientras revisaba mis documentos, noté que faltaba la copia de mi testamento antiguo, no el actual, sino el viejo, donde Rubén aparecía como heredero principal antes de que yo me casara. Mi corazón empezó a latir fuerte. Algo estaban planeando, y no era pequeño. El 2 de junio, mientras sacaba la basura, escuché a Rubén en el patio hablando por teléfono. Ya casi está, decía, solo necesitamos que firme esos papeles, o que no firme nada, ya sabes. Claudia respondió algo, pero no pude escuchar. Sentí un escalofrío. Me escondí detrás del muro y seguí escuchando. Si todo sale bien, la casa queda libre, y nos repartimos los 300,000 pesos de sus cuentas. Mi respiración se aceleró. ¿De verdad estaban hablando de mí? Esa noche no dormí. Pensé en cambiar las cerraduras, llamar a un abogado, confrontarlos, pero quería entender primero qué buscaban exactamente. Quería pruebas. Quería atraparlos sin que pudieran negarlo. La situación escaló cuando encontré una carta en mi buzón, un supuesto aviso médico diciendo que yo necesitaba evaluación urgente por deterioro cognitivo. Falso. Ni siquiera tenía sello oficial. Eso significaba solo una cosa. Estaban preparando un argumento legal para declararme incapaz. Al día siguiente decidí esconder una grabadora en mi sala.
Necesitaba escuchar lo que decían cuando creían que yo no estaba. Salí de casa fingiendo ir al mercado y regresé una hora después, en silencio, por la puerta del jardín. Los encontré dentro. Alicia no sospecha nada, decía Claudia. Ya verás, respondió Rubén. En 2 semanas todo será nuestro. ¿Y si se niega a firmar? Entonces, haremos lo que hablamos. ¿Lo del cobertizo? Preguntó ella, bajando la voz. Exacto. Sentí un golpe en el pecho. ¿Qué significaba eso? ¿Qué planeaban? Retrocedí lentamente antes de que me vieran. Esa noche revisé la grabadora. Todo estaba ahí. Sus voces, sus planes, su intención de quitarme todo. Quizá incluso algo peor. Me temblaban las manos, pero ya no por miedo, por rabia. Al día siguiente alguien tocó a mi puerta, fuerte, insistente. Miré por la ventana y vi la silueta de Rubén. No venía solo, y eso fue el momento exacto en que todo empezó a desmoronarse. Porque cuando abrí la puerta, lo primero que vi fue, y ahí supe que no había vuelta atrás. Rubén estaba parado frente a mi puerta con una expresión que intentaba ser amable, pero su sonrisa era demasiado tensa para engañarme. A su lado estaba Claudia, con los brazos cruzados y esa mirada calculadora que siempre me ponía los pelos de punta. Alicia, tenemos que hablar, dijo él. Justo ahora no es buen momento, contesté, pero empujaron un poco la puerta, como si quisieran entrar sin mi permiso. Solo será 1 minuto, insistió Claudia, empujando con la cadera. En ese momento me di cuenta de que no habían venido a conversar, habían venido a presionarme. Los dejé entrar porque necesitaba saber qué seguían planeando. Mientras se acomodaban en la sala, mis ojos buscaron discretamente la grabadora aún escondida en la repisa. Seguía ahí, seguía grabando. Rubén se aclaró la garganta. Hermana, hemos estado pensando. Estás muy sola, y creemos que sería mejor que vendieras esta casa. Ah, ¿sí? ¿Y por qué? Por tu salud, dijo Claudia, sonriendo como si de verdad le importara. ¿Qué tiene mi salud? Pregunté, mirándolos a ambos. Rubén tragó saliva. Bueno, últimamente te vemos distraída, olvidadiza. Yo estoy preocupado. Lo que no sabía Rubén era que yo ya había descubierto cada movimiento que daban, y esa preocupación falsa era otra pieza más en su juego sucio. ¿Y qué proponen? Pregunté, jugando a seguirles la corriente. Claudia sacó unos papeles de su bolso. Un poder legal, dijo, para ayudarte con tus cuentas, tus decisiones, para que no cargues con tanto estrés. Leí las primeras líneas y sentí una mezcla de rabia y terror. Era prácticamente una cesión total de mis bienes. No voy a firmar esto, dije, dejándolo sobre la mesa. Alicia, Rubén se acercó, poniendo una mano en mi hombro. Es por tu bien, es por su bien, respondí, mirándolo a los ojos. Hubo un silencio pesado, casi eléctrico. Claudia apretó los labios y guardó los papeles como si ya hubiera previsto esa respuesta. Pues lo pensaremos juntos después, dijo, pero su tono no tenía nada de amable. Cuando se fueron, cerré la puerta con seguro y respiré hondo. Tenía que moverme rápido, tenía pruebas, pero no suficientes, y ellos estaban acelerando su plan. Esa misma tarde llamé a mi amiga y abogada, Mariana. Alicia, ¿qué pasó? Suenas alterada. Necesito que vengas a mi casa, dije. Es sobre mi hermano. Creo que está intentando quitarme todo, y no sé hasta dónde están dispuestos a llegar. Mariana tardó 40 minutos en llegar. Durante ese tiempo revisé la grabadora y anoté frases exactas de su conversación. Necesitaba ordenarlo todo sin perder detalle. Cuando Mariana escuchó los audios, abrió los ojos como platos. Esto es serio, muy serio. Podríamos acusarlos de fraude, intento de suplantación, pero no podemos adelantarnos. Necesitamos pruebas claras, documentos, movimientos de dinero. Rubén ya retiró 20,000 pesos a mi nombre. Le dije, bien, respondió, eso ya es algo, pero necesitamos más. ¿Qué hago? Observa, guarda todo, no los confrontes todavía, y, sobre todo, no estés sola con ellos. Mariana se fue, pero me dejó un plan: revisar mis estados de cuenta, registrar cualquier movimiento extraño y mantener todo documentado. Esa noche me senté con mi computadora y revisé los últimos 6 meses. Ahí estaba, un retiro de 12,000 pesos que yo no recuerdo haber hecho, otro de 8,500, 3 transferencias pequeñas a una cuenta desconocida. Todo sumaba casi 40,000 pesos. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Al día siguiente, mientras revisaba mis papeles,
Encontré algo que no recordaba haber guardado. Una copia de mi identificación, pero con una firma que no era mía. Era una falsificación. Y era reciente. Rubén, ¿hasta dónde quieres llegar? Susurré. En ese momento escuché un ruido en el patio. Un golpe, como si alguien hubiera dejado caer algo metálico. Me asomé por la ventana con cuidado. Rubén estaba ahí, con una llave que, claramente, no le había dado yo. ¿Qué haces en mi patio? Grité desde dentro. Él se sobresaltó. Ah, vine a ver si estabas bien. No contestaste mis mensajes. No tienes por qué entrar a mi casa. Solo quería ayudarte. No necesito tu ayuda. Respondí firme. Él me miró de arriba a abajo, como evaluando algo. Alicia, deberías confiar más en tu familia. Justo por eso no confío. Se fue sin decir más, pero su mirada me dijo que algo urgía en su plan, algo que yo aún no había descubierto. Lo que no sabía era que Claudia también llevaba días vigilándome. Esa misma noche la vi dentro de su coche, a media cuadra, con las luces apagadas. Fingí no verla. Cerré mis cortinas y llamé a Mariana otra vez. Mariana, creo que están desesperados. Algo más están escondiendo. ¿Encontraste algo nuevo? Una copia falsa de mi identificación. Alicia, eso podría significar que ya firmaron algo en tu nombre. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de algo? Un contrato, un préstamo, una venta, lo que sea. No, no puede ser. Necesito que revises tus documentos oficiales mañana. Vamos al registro de la propiedad, al banco y a donde sea necesario. Pero antes de colgar, Mariana me dijo, no abras la puerta si van ellos. Pase lo que pase. Esa misma madrugada escuché pasos en mi jardín otra vez. Pasos lentos, cautos. Me acerqué a la ventana y vi a dos sombras moviéndose hacia el cobertizo. Reconocí una de inmediato. Rubén. La otra, más baja, más delgada, era Claudia, y lo que estaban cargando en sus manos me dejó sin aire, porque lo estaban metiendo al cobertizo, y no supe si lo que estaban moviendo era mío, de alguien más, o si era parte del plan que no había descubierto todavía. Ahí entendí que lo que venía sería mucho peor, y tenía que descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde. El resto de la madrugada la pasé sentada en la orilla de mi cama, escuchando cada crujido del jardín. No pegué un ojo. Sentía la garganta seca, las manos frías, pero la mente alerta, calculando cada posibilidad. Si Rubén y Claudia estaban usando mi identificación falsa, seguramente ya habían firmado algo a mis espaldas. Y lo que estaban moviendo al cobertizo, ese bulto, ese silencio, me taladraba la cabeza. Al amanecer llamé a Mariana. Necesito que vengas ya, le dije sin rodeos. Anoche hicieron algo en mi patio. Estaban cargando algo, no sé qué. No salgas, me ordenó. Voy para allá. Mientras la esperaba, di vueltas por la casa revisando cada ventana. Cuando Mariana llegó, entró casi corriendo. ¿Dónde los viste? Ahí, junto al cobertizo. Juraría que guardaron algo grande. Vamos a mirar, pero con cuidado, dijo ella, sacando su celular para grabar. Apenas abrimos la puerta trasera, escuché un ruido suave, como un objeto golpeando madera. No era el viento. Caminamos hasta el cobertizo y Mariana me hizo una seña para abrir lentamente. Empujé la puerta, y casi se me doblaron las piernas. Había una lona negra amarrada con cinta industrial. Grande, pesada. Mariana susurró. ¿Crees que? No lo sé, respondí, pero no es mío. La lona tenía manchas, pero no eran de sangre. Parecían restos de tierra húmeda. La idea de que pudiera tratarse de un cuerpo me heló la sangre, aunque no olía mal. Mariana tomó fotos desde todos los ángulos. No podemos abrirla sin involucrar a alguien más, dijo ella. Podría ser evidencia, o podría ser una trampa. ¿Una trampa? Alicia, si quieren declararte incapaz, podrían poner algo aquí para culparte después. En ese momento me di cuenta de que estaba caminando en terreno minado. Cada movimiento de ellos tenía doble intención. Cada error mío podría costarme todo. Decidimos dejar la lona ahí, tal como estaba, y salir del cobertizo sin tocar nada más. Mariana subió al coche y me dijo, vamos al registro de la propiedad. No puedo quitarme la idea de que firmaron algo usando tu identificación. Llegamos al registro a media mañana. La mujer de la ventanilla revisó mi número y frunció el ceño. Aquí aparece una solicitud reciente, dijo, para un trámite de transferencia condicionada. ¿Transferencia de qué? Pregunté. De la propiedad de su casa. Sentí que el suelo se movía. ¿Quién presentó la solicitud? Aquí dice representante legal, Rubén Herrera,
Y aparece su firma, señora. Esa no es mi firma, dije, señalando el documento. Mariana dio un paso al frente. Necesitamos una copia certificada de esto. Ahora. Nos dieron los documentos y salimos en silencio, hasta que Mariana dijo, Alicia, esto ya es suplantación de identidad, y es grave, muy grave. Lo sé, respondí, apretando los dientes, y no van a salirse con la suya. Lo que no sabía en ese momento era que ese no era el único trámite que habían hecho, porque al revisar otra carpeta, Mariana descubrió algo más. Alicia, hay un crédito solicitado a tu nombre por 150,000 pesos. ¿Qué? Firmado hace 5 días. No puede ser. Van rápido. Alicia, están desesperados por conseguir dinero antes de que puedas detenerlos. El coraje me quemó el pecho. Entonces voy a frenarlos hoy mismo. Regresamos a mi casa para revisar más documentos. Pero al entrar, algo se sintió distinto. Había un olor que no estaba antes. Un aroma dulce, metálico, extraño. Caminé despacio hacia la sala. Un sobre estaba sobre mi mesa, sellado, sin remitente. ¿Lo abrimos? Preguntó Mariana. Claro, dentro había fotos mías, dormida, en mi cama, con fecha y hora de la madrugada anterior. Mariana me miró horrorizada. Alicia, esto significa que entraron a tu casa mientras dormías. Mi respiración se cortó. Sentí un temblor en las manos. Rubén tiene llave, pero Claudia no. ¿Cómo entró ella? Tal vez tiene copia. O tal vez, dije, tragando saliva, no entraron solos. Mariana guardó las fotos en un folder. Esto es acoso, intimidación. Tenemos que llevar esto a un investigador privado. Sí, respondí, y tengo a alguien en mente. Llamé a Jorge Espinoza, un viejo amigo de mi esposo, ex policía ministerial. Alicia, ¿estás bien? No, necesito ayuda. Están intentando arruinarme, y no sé hasta dónde llegarán. Voy para allá. Dijo sin dudar. Jorge llegó en 15 minutos. Grande, serio, directo. Escuchó todo sin interrumpir. Cuando vio las fotos, apretó la mandíbula. Esto no es amateur. Alguien más los está ayudando. ¿Cómo lo sabes? Rubén y su novia no son tan listos, ni tan discretos. Esto tiene mano de alguien acostumbrado a estas cosas. ¿Quién podría ser? Pregunté. ¿Algún amigo de Rubén? ¿Alguien de su trabajo? No. Dije pensándolo. Rubén no tiene amigos, ni trabajo estable desde hace años. Solo tiene deudas. Jorge se levantó. Voy a revisar el cobertizo. Si ese bulto es lo que sospecho, esto cambia todo. Lo seguimos afuera. El viento había movido un poco la puerta, que estaba entreabierta. Jorge entró primero, con linterna en mano. Aquí hay algo más, dijo. Me acerqué despacio, sintiendo como cada paso se hacía más pesado. ¿Qué encontraste? Pregunté. Jorge levantó la mirada hacia mí. Alicia, tienes que ver esto. Y cuando me mostró lo que había debajo de la lona, sentí que el mundo se me iba de las manos. Bajo la lona no había un cadáver, como temía al principio, pero lo que encontré fue casi igual de impactante. Un montón de documentos, contratos, recibos de transferencias y una caja con cheques y tarjetas bancarias a mi nombre. Todo cuidadosamente organizado, listo para ser usado en cualquier momento. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía escucharlo retumbar en mis oídos. Esto es peor de lo que imaginaba, dijo Jorge. No solo intentaban vender tu casa, Alicia, estaban a punto de vaciar tus cuentas y declararte incapaz. Lo sé, respondí, y no voy a dejar que lo hagan. Mientras hablábamos, escuché un crujido en el jardín. Miré por la ventana y vi a Rubén y Claudia acercándose de nuevo, esta vez con cajas y bolsas. No podían saber que habíamos descubierto todo. Me giré hacia Jorge. Tenemos que atraparlos en el acto. Sí, pero no podemos confrontarlos solos. Esto podría volverse violento, advirtió. En ese momento recordé a Martín, mi vecino y amigo desde hace años, que tenía cámaras de seguridad en su terreno. Llamé a Martín. Dije, necesito que nos ayude a grabar todo. En menos de media hora, Martín llegó con su camioneta llena de monitores y cables. Instalamos cámaras estratégicamente apuntando hacia la puerta trasera y el cobertizo. Todo estaba listo. Ahora solo necesitamos que entren, dijo Jorge, y tenemos que estar listas para todo. Esperamos. La tensión era insoportable. Cada sombra, cada movimiento del viento me hacía saltar. Finalmente, a eso de las 7 de la noche, escuché el sonido familiar de pasos.
Rubén y Claudia entraron por la puerta trasera, cargando más documentos. La cámara los captó todo. Sus voces eran bajas, pero claras. Si ella descubre esta parte, no vamos a poder terminar a tiempo, susurró Claudia. Tranquila, nadie lo va a notar, contestó Rubén, mientras organizaba los papeles en el cobertizo. Solo necesitamos un último paso. En ese momento me di cuenta de lo desesperados que estaban. Su plan no solo incluía vaciar mis cuentas y vender la casa, también intentaban falsificar más documentos y engañar al banco para obtener otro préstamo de 100,000 pesos a mi nombre. Esto no se quedará así, susurré a Jorge y Martín. Tenemos que detenerlos antes de que firmen algo más. Jorge asintió y sacó su teléfono. Voy a llamar a un contacto en el Ministerio Público. Si logramos que vengan antes de que firmen, los atrapamos con las manos en la masa. Mientras esperábamos, los dos entraron al cobertizo y comenzaron a revisar los papeles que habían traído. Su confianza era palpable, pero también su nerviosismo. Yo observaba desde la ventana del segundo piso, con la cámara lista para captarlo todo. De repente, Claudia levantó un sobre y dijo: Rubén, esto no me convence. Si ella abre la puerta o nos ve, todo se arruina. Tranquila, nadie va a venir, replicó él, frotándose las manos. Solo falta firmar unos papeles más. Aléjate de la puerta, grité desde la ventana, señalando la entrada principal. Rubén se giró abruptamente. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de ira y miedo a la vez. Claudia gritó, sorprendida. Alicia, exclamó Rubén, ¿qué haces? Lo que debía hacer hace semanas, contesté, bajando corriendo las escaleras. En ese momento, Claudia intentó cerrar la puerta del cobertizo y Rubén me empujó para que no los viera mover los documentos. Jorge y Martín corrieron detrás de mí. Hubo empujones, gritos y un forcejeo rápido. Claudia soltó un paquete y salió corriendo hacia la calle, mientras Rubén intentaba seguirla. No tan rápido, grité, corriendo tras él, pero justo cuando lo tenía a la vista, escuchamos el sonido de sirenas en la calle. Jorge había llamado al Ministerio Público y la policía llegó más rápido de lo que todos esperábamos. Rubén intentó esconderse detrás de los arbustos, pero un par de oficiales lo interceptaron y lo esposaron al instante. Yo respiré hondo, temblando de adrenalina. Nunca había estado tan cerca del peligro. ¿Estás bien?, preguntó Jorge. Fue arriesgado. Sí, dije, apoyándome contra el árbol. Pero esto no termina aquí. Todavía quedan pruebas por recuperar, cuentas por bloquear y documentos por asegurar. Lo que no sabía es que Claudia no estaba sola. Mientras Rubén era arrestado, alguien abrió el portón trasero del cobertizo y desapareció entre las sombras con una caja de documentos que yo aún no había visto. No puede ser, grité, corriendo hacia el cobertizo, pero cuando llegué, solo encontré el vacío y el eco de sus pasos alejándose. Esa caja contenía información clave, los contratos más importantes, los cheques que podrían implicar a Rubén en fraude y posiblemente evidencia de intentos de manipulación legal. Tenemos que recuperarla, dije, mirando a Jorge y Martín. Si esa información cae en sus manos, todo nuestro esfuerzo podría perderse. La noche cayó y con ella un silencio pesado sobre mi casa. Sabía que Rubén estaba bajo custodia, pero Claudia todavía tenía ventaja, y eso significaba que la parte más peligrosa del plan todavía estaba en marcha. Mañana será un día decisivo, susurré para mí misma. Mañana descubriremos hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Y mientras cerraba las cortinas, escuché un crujido leve, detrás de la ventana de la cocina. No estoy sola en esto, pensé, y si se atreve a moverse otra vez, no voy a dudar en actuar. Amaneció gris y húmedo en Guadalajara, y yo no había dormido nada. Cada minuto que pasaba, pensaba en Claudia y en la caja que había escapado la noche anterior. Tenía que actuar rápido, o todo lo que habíamos logrado hasta ahora podría desvanecerse. Llamé a Jorge y a Mariana antes de salir. Hoy recuperamos todo, dije, firme. No podemos dejar cabos sueltos. Jorge asintió, ajustando su grabadora y su cámara portátil. Mariana revisaba los documentos legales que teníamos hasta ahora y apuntaba posibles estrategias para bloquear las cuentas. Primero, vamos al banco, dijo Mariana. Debemos congelar todas tus cuentas antes de que intenten retirar más dinero. Cuando llegamos, expliqué la situación y les mostré los documentos falsificados. Los empleados actuaron rápido. Bloquearon todas las tarjetas y transfirieron los fondos a una cuenta segura. Por fin sentí un poco de alivio.
Los 300,000 pesos ya estaban fuera de peligro. Pero aún faltaba Claudia. Sabía que ella no actuaría sola. Alguien debía haberla ayudado a escapar con la caja. Decidí ir directamente al último lugar donde la habíamos visto. El parque donde solía encontrarse con Rubén antes de que todo explotara. Ahí, entre arbustos y sombras, la encontré revisando la caja. Cuando me vio, su rostro cambió de sorpresa a pánico. Intentó correr, pero Jorge y yo bloqueamos su camino. Se acabó, Claudia, dije, acercándome lentamente. Todo lo que robaste, todo lo que manipulaste, va a ser entregado a las autoridades. Ella gritó, intentando lanzar algunos documentos al suelo, pero Mariana llegó justo a tiempo y los recogió. Cada hoja, cada contrato, cada cheque volvió a mis manos. Sentí un alivio inmenso. Esta vez no había escapatoria. Ahora, dije mientras Claudia era esposada por la policía que habíamos llamado previamente, vamos a asegurarnos de que Rubén y tú paguen por todo lo que intentaron. La entrega de documentos y evidencia fue clave para que la fiscalía los acusara de fraude, suplantación de identidad y tentativa de apropiación indebida. Rubén fue condenado y Claudia, que se había creído inteligente y astuta, recibió su merecido también. Verlos entrar en los autos de policía fue una sensación extraña, mezcla de justicia y satisfacción. Ahora, 2 meses después, todo volvió a la normalidad en mi casa. Las cuentas protegidas, la casa asegurada y mi vida retomando su tranquilidad. Aprendí que la confianza no se puede dar a ciegas, pero tampoco puedes dejar que el miedo gobierne tus decisiones. Jorge y Mariana se quedaron a cenar esa noche. Brindamos por la justicia, pero también por la familia que todavía vale la pena proteger, y por la fuerza que descubrí en mí misma. Nunca pensé que estaría tan orgullosa de mí misma. Dije, levantando mi copa. Te lo mereces, Alicia, respondió Mariana. Actuaste con inteligencia y valentía. Ahora miro mi casa y siento que no es solo un espacio físico, sino un símbolo de lo que puede lograrse cuando no te rindes, cuando enfrentas a los traidores y recuperas lo que es tuyo por derecho. La traición de mi propio hermano y su cómplice casi me destruye, pero también me enseñó a no depender de nadie que no merezca mi confianza. Canela, mi perrita, se recostó a mis pies y yo sonreí. Todo estaba en orden. El miedo había quedado atrás, y la justicia finalmente había llegado. Ahora sé que no importa cuán cerca estén de engañarte, siempre hay una manera de recuperar tu vida. La clave está en estar alerta, documentar todo y actuar con estrategia, porque a veces, la venganza y la justicia no son solo un deseo, son un derecho que nadie puede arrebatarte. Y mientras cierro las cortinas de mi sala, escucho el viento y pienso, nada volverá a sorprenderme, al menos, no sin que yo esté lista.